Yo fumo. Y sí, fumo porque me libera del estrés de los exámenes, del estrés de los cabreos que a lo mejor a veces tengo con mis amigos. Y fumar me perjudica porque puedo padecer un cáncer o alguna otra enfermedad, pero me beneficia más de lo que me perjudica. Por lo tanto, voy a seguir haciéndolo. Buenas tardes, soy Sergio Duarte Martí y me encantaría introducir en la postura a favor de mi equipo, formado por Pablo Ortiz, Jesús Funes y Julián Fedaque. Ante la pregunta, ¿están los jóvenes lo suficientemente concienciados frente a la violencia de género? Nosotros respondemos con un sí. Sí, porque el conocimiento da resultados. Antes de proceder a explicar nuestro bloque argumental, hay que tener claras las siguientes definiciones. Juventud, según la ONU, es la edad que comprende entre los 10 y los 24 años. Suficientemente proviene de suficiente, lo cual es bastante para lo que se necesita, según la RAE. Concienciar es hacer que alguien sea consciente, según la RAE. Por lo tanto, concienciado es ser consciente. Y violencia de género hacia la mujer, porque si no es violencia doméstica, es todo acto que pueda tener repercusiones de carácter físico, sexual o psicológico para la mujer, ya se produzca en la vida privada o en la vida pública. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿están los jóvenes lo suficientemente concienciados frente a la violencia de género? Respondemos con un sí. Sí, porque el conocimiento da resultados, por un primer argumento cognitivo y un segundo argumento de resultados. Nuestro primer argumento, el cognitivo, partimos de una premisa en la que decimos que hay un aumento de denuncias, pero como el número de casos exacto no se puede saber, porque puede haber casos, sí, pero no hay, es decir, si esa persona no lo denuncia, no lo podemos saber. Entonces, si hay un aumento de denuncias, es que estamos más concienciados. Por lo tanto, hay conocimiento porque el Estado da los medios, hay conocimiento porque la educación da los medios, y hay conocimiento porque las sociedades anónimas dan los medios. Las sociedades anónimas, como por ejemplo la que financia este debate, nos dan campañas como por ejemplo esta, en la que jóvenes de todas las edades podemos debatir sobre el tema de la violencia de género. En este caso, ¿estamos concienciados o no? Y nuestro segundo argumento es el argumento de resultados, partiendo de la misma premisa, de que hay un aumento de denuncias porque no se conoce el número exacto de casos, porque es imposible conocerlo. Partiendo de esa premisa, entonces queremos decir que si denunciamos más y más y más y más, quiere decir que cada vez estamos más concienciados frente a la violencia de género. Por lo tanto, mediante la línea argumental, sí, porque el conocimiento da resultados, nosotros defendemos un rotundo sí a partir de dos argumentos. Un argumento cognitivo, en el que decimos que el Estado nos da los medios, la educación nos da los medios y la sociedad anónima nos da los medios, y un segundo argumento de resultados. Mayor aumento de denuncias significa mayor concienciación, cada vez más, en la sociedad española. Muchísimas gracias. Remontémonos al 8 de octubre del 2013. Alba se encontraba en el portal de su casa. Era una tarde cálida. Se encontraba hablando con un compañero del colegio. Mientras tanto, su exnovio, Marcos, se encontraba vigilándola desde un coche cercano. Alba se despidió de su compañero y se dirigió hacia el ascensor para ir a su casa. Cuando salió de este, allí estaba su exnovio, con una mirada perversa y un cuchillo en la mano. No me has dejado otra. Alba intentó escapar yendo por el ático, pero allí él la acorraló. En total, el asesino le asestó 33 puñaladas. Luego se lavó las manos como si no hubiera hecho nada malo y se fue. Amores que duelen, amores que matan. Como Alba, muchas niñas sufren en silencio el maltrato por parte de sus parejas, que muchas veces acaban en desgracia. El maltrato y el control, tanto en la vida real como en las redes sociales. Buenas tardes, público presente, miembros del jurado, equipo contrario. Mi nombre es Francisco Javier Juan, y junto con mis compañeros Mauro García y Joaquín Fernández como refutadores y Ángela Pérez como conclusora, vamos a defender y demostrar que los jóvenes no estamos suficientemente concienciados frente a la violencia de género. Nos basaremos en dos argumentos para defender nuestra postura, pero antes me gustaría comenzar este debate definiendo la pregunta que se nos ha planteado. Esta dice: ¿está la juventud lo suficientemente concienciada frente a la violencia de género? Según la RAE, podemos definir el verbo concienciar como hacer que alguien sea consciente de algo, y la palabra suficiente como lo bastante para lo que se necesita. Y según la violencia de género tenemos varios términos, pero hemos escogido el de la Ley 1/2004, que define la violencia de género como todo acto de violencia física o psicológica hacia la mujer, aunque mis compañeros ampliarán este término con el Convenio de Estambul. El primer argumento que defenderemos será el cultural.
Cabría comentar la influencia en los jóvenes respecto a las canciones, películas o series machistas que ven o escuchan. Estas canciones contienen letras sexistas, como por ejemplo la conocida 4 Babies de Maluma o Hey Mama de David Guetta. Estas canciones tienen frases como sí, yo hago la comida, sí, tú eres mi jefe, sí, yo lo respeto. Distan bastante de la realidad, ¿no creen? Y como segundo y último argumento, el ideológico, vamos a comentar la normalidad en que la juventud ve el control sobre su pareja. Esta anómala normalidad viene constatada en el libro de percepción de la violencia de género realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que mis compañeros ampliarán posteriormente. Es inconcebible que unos jóvenes suficientemente concienciados sean capaces de admitir estos actos. Me gustaría acabar con una cita de la fiscal de violencia de género de Valencia, Susana Gisbert, y es que el grave problema de la falta de concienciación se refleja en los juzgados, ya que, como ella dijo, en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que hacemos es gestionar el fracaso, un fracaso latente en el día a día, tanto en las redes sociales como en nuestra sociedad en general. Muchas gracias. Todos tenemos una herida marcada cada vez que una mujer es maltratada. En nuestra sociedad, los comportamientos machistas en la juventud son cada vez más visibles. A pesar de las múltiples campañas de concienciación, las desigualdades entre hombres y mujeres perduran en nuestra sociedad, y en especial en los jóvenes, que hemos llegado a reproducir las conductas machistas heredadas de forma inconsciente de nuestros mayores o amigos. Buenos días, mi nombre es Mauro y junto con mi equipo defenderemos la postura totalmente en contra en este debate. Pero antes me gustaría comenzar refutando algunos de los argumentos expuestos por el equipo contrario. Ustedes han dado dos argumentos, cognitivo y de resultados, pero nosotros hemos identificado que se basan en uno, en aumento de denuncias. Un aumento de denuncias que ustedes han defendido como que la gente está cada vez más concienciada. Sin embargo, ¿cómo va a estar la sociedad más concienciada si con nuestros argumentos, el cultural y el ideológico, les demostraremos que la juventud no reconoce en la mayoría de los casos de violencia de género, que no es física o verbal? Además, son en la mayoría de los casos resultados negativos, puesto que son incapaces de reconocer como víctimas, como he dicho antes, aquella mujer que, pese a no ser maltratada físicamente, la menosprecian, la insultan y la atacan psicológicamente. Para comenzar, nuestro primer argumento es el cultural, y es que los jóvenes no identifican como violencia de género determinadas conductas machistas que se permiten en la sociedad. Según datos del CIS, 1 de cada 3 jóvenes reconocen y consideran inevitable o aceptable la violencia de control. Es decir, decir lo que una mujer puede hacer o decir. Curiosamente, este tipo de violencia es la que más afecta a los jóvenes. Curioso, ¿no? Dígame. ¿Quiere entonces decir que 2/3 de la población, es decir, más de la mayoría, no considera esta actitud apropiada? La juventud sea crítica no quiere decir que sea consciente. Es decir, si la juventud sabe diferenciar los casos, pero no es una mayoría, como hemos visto, la juventud cada vez le cuesta. Hemos avanzado, eso es irremediable. Somos más conscientes que hace unos años, pero no somos suficientemente conscientes. El auge de las nuevas tecnologías ha provocado que se genere una nueva violencia de género que afecta sobre todo a los jóvenes. Esta se basa en el acoso sexual por parte de desconocidos a través de Twitter o Facebook y en el control que ejercen las parejas de estas jóvenes en sus teléfonos o sus contactos en la red. Desafortunadamente, no es solo la sociedad espectadora la que piensa así. Las propias víctimas han llegado a normalizar este tipo de situaciones y conductas debido a una falta de concienciación frente a la violencia de género. Sexo fuerte, conjunto de hombres. Sexo débil, conjunto de mujeres. Pese a sonar a citas propias de la Edad Media, son definiciones recogidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en el año 2017. Hasta que no podamos identificar la violencia de género en todas y cada una de sus formas, no podremos decir jamás que estamos suficientemente concienciados. Nuestro segundo argumento, el ideológico. La juventud no está suficientemente concienciada, ya que, según datos del CIS, el 1,7% de los encuestados en septiembre de 2017, permítanme que les repita, el 1,7% de los encuestados considera la violencia hacia la mujer como uno de los principales problemas de nuestro país. O sea, que asesinen de media a 60 mujeres cada año y maltratan a más de 600.000, ¿es solo un problema social grave para el 1,7% de la población? ¿Cómo vamos a asegurar que estamos suficientemente concienciados en general cuando la sociedad en sí no está suficientemente concienciada?
Además, según datos del Instituto Andaluz de la Mujer, el 25% de los jóvenes considera que la causa principal de la violencia de género es el consumo de alcohol u otras drogas, cuando sabemos de sobra que la violencia de género viene fruto de la ideología machista que todavía existe en nuestro país. Además, un 82% aseguran que solo puede hablarse de maltrato hacia la mujer cuando el hombre le pega, cuando sabemos de sobra que la violencia de género tiene muchas formas de expresarse, tanto física, psicológica o cualquier otro aspecto que no consideramos violencia de género. El incesante bombardeo de información por parte de las televisiones y noticias sobre violencia de género que reciben los jóvenes tiene un efecto prácticamente nulo en su concienciación. Porque conocer los números no quiere decir que seamos conscientes de este problema que afecta a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Funes y ejecutaré el primer turno de refutación del equipo que defiende la postura a favor a la pregunta planteada en este debate. Y es que nosotros defendemos una línea que se basa en un sí, sí porque el conocimiento genera resultados. En primer lugar comentaré una serie de aspectos de la línea del equipo contrario que contrasta con la nuestra. Nos han hablado de un argumento cultural en el cual nos ha reconocido el propio primer refutador que los jóvenes son críticos, pero que los jóvenes no son conscientes. Disculpe, pero la crítica es el primer paso, es la primera piedra para que se dé la concienciación. Y nosotros lo que les vamos a demostrar es que la concienciación, al partir de ese mismo espíritu crítico, lo que está haciendo es que se está dando en los jóvenes hoy en día. Por lo tanto, estos están concienciados frente a la violencia de género. ¿Cómo sabemos que están concienciados? Pues bien, nos han hablado de películas, de canciones. Yo les hablaré de manifestaciones, de panfletos, de publicidad, de todo aquello que trata de concienciarnos acerca de que los jóvenes sí respetan la violencia de género, o sea, no respetan la violencia de género, sino que están en contra de ella. ¿Por qué están en contra? Por un sencillo motivo. Porque eso es algo que tiene un respaldo de la sociedad. Las manifestaciones, los panfletos, la publicidad es algo que estamos viendo cada día más. Ha habido un mes de noviembre plagado de tal y como ha dicho usted, bombardeo incesante de información acerca de por qué hemos de estar concienciados de la violencia de género, de jóvenes saliendo a las calles, tanto hombres como mujeres, jóvenes saliendo a las calles para reivindicar una serie de derechos, que es cierto que no se cumplen todos los que se deberían, pero que en comparación a lo que teníamos en el pasado, son una serie de derechos que hemos conquistado todos. En segundo lugar, nos habla de un argumento ideológico en el cual dice que el 25% de los jóvenes no consideraba la violencia de género como algo normal, pero es que hay un 75% de los jóvenes que considera la violencia como algo que no es normal. Pero es que además nos han hablado de un tercio de la población que tampoco la considera normal. Pero es que ante ese dato, nosotros con lo que nos quedamos es que hay 2/3 de la población que ha avanzado, 2/3 de la población que ha sido capaz de darse cuenta de que la violencia de género es un problema de todos. Por lo tanto, esas personas sí están conscientes. Además de esto, hablaré de las redes sociales, que las redes sociales la han puesto como el mayor ejemplo del fracaso de los juzgados. Pues bien, las redes sociales precisamente ayudan a difundir el mensaje entre los más jóvenes, que son aquellos que más emplean las redes sociales. Su pregunta. ¿Cómo puede ser que los jóvenes estén más concienciados si, a pesar del mes de noviembre, los manifestaciones, el resto del año qué pasa? No hay... El resto del año, el resto de asociaciones por la lucha de los derechos de las mujeres hacen campañas, quizás no tan mediáticas, pero las hacen. Pasaré a explicar mi línea. En primer lugar, nosotros partimos del aumento del número de denuncias de violencia de género. Como ven en este documento, existe. Y bien, nosotros decimos, existe por un argumento cognitivo. ¿Por qué cognitivo? Porque se nos da una serie de conocimientos. Esos conocimientos se instauran, en primer lugar, en las medidas de protección integral contra la violencia de género, en el cual se dice que es un problema que antes estaba normalizado, pero que ahora ha pasado a primera línea política, ha pasado a ser algo vital. Además, en la Ley Orgánica de Educación, lo que se nos dice es que en el preámbulo establece que han de tomarse medidas para prevenir la violencia de género. ¿Por qué? Porque es un problema contra el que los jóvenes están concienciados. Y además, en la propia ley orgánica, en la propia LOMCE, la ley de educación que rige ahora mismo en España, en los artículos 40 y 124 se considera causa fundamental el tener un temario dedicado
a la lucha de la conquista de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, en este libro de cuarto de eso, en el cual se habla del sufragismo y el feminismo? Entonces, si esto no es estar concienciado, dígame qué es estar concienciado, puesto que no solamente tenemos unos conocimientos, sino que esos conocimientos se aplican en las leyes y se aplican en la escuela. ¿Y qué es la escuela? La escuela es el lugar donde formamos a los jóvenes del hoy y a los adultos del mañana. Entonces, si en ese lugar estamos concienciados, significa que los jóvenes sí que lo están. No le puedo conceder más preguntas por tema de tiempo. Además, nosotros decimos, según el Ministerio de Asuntos Internos y Sanidad e Igualdad, cerca de un 86% de los jóvenes conocen el número de atención del 016 y además les llega la información de los panfletos, publicidad, de todo, manifestaciones, de todo lo que le comentaba. Y hay una serie de resultados que explicará mi compañero Pablo Orti más detenidamente. Por lo tanto, nosotros resumimos nuestra línea argumental en un argumento de carácter cognitivo y un argumento de resultados, porque sí, la concienciación genera resultados. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como segundo refutador, apoyaré los argumentos expuestos por mi equipo y refutaré los argumentos contrarios en el debate. ¿Está la juventud suficientemente concienciada contra la violencia de género? En nuestro equipo mantenemos un rotundo no a esta pregunta. Y para ello ya hemos expuesto 3 argumentos que mediante gráficas que ahora les mostraré y datos lo avalan. Un argumento cultural y un argumento ideológico, que además podemos enlazar con los argumentos cognitivos y el argumento de resultados del equipo contrario. ¿Sí? ¿En sus propios datos no considera un 2/3 de la población o un 75% de la misma suficiente? Precisamente esos datos aún no se los he podido dar, cuando les argumentaré por qué no consideramos suficientemente este porcentaje. Bien, ya que me habla usted de esto, le diré unos datos que precisamente contrastan con lo que usted dice. Y es que un 50% de la población joven, no de la población en general, de la población joven, no recuerda ni una sola campaña contra la violencia de género. Y esto no lo digo yo, ni lo dice mi equipo únicamente, lo dice la delegación del gobierno contra la violencia de género. En este gráfico que expone en su informe anual. ¿Cómo podemos hablar de concienciación, de suficiente concienciación, cuando un 50% de esta juventud no recuerda ni una sola campaña? Además, podemos hablar de muchos otros datos económicos que contrastan con lo que ustedes dicen de que la sociedad en general ya está suficientemente concienciada. ¿Cómo podemos hablar de que estamos suficientemente concienciados si no lo estábamos en 2010 y el presupuesto era un 20% mayor? ¿Cómo es que ahora sí y antes no, cuando el presupuesto, como ya he dicho, era mucho mayor de lo que ya es ahora? Bien, además, quiero exponerles, mediante una metáfora, lo que es la violencia de género. La violencia de género es un iceberg. Nosotros, los jóvenes, vemos la cumbre del iceberg, vemos el asesinato, la violencia física, pero el resto se encuentra sumergido. Y es lo que hará que la sociedad se hunda. La violencia verbal, la violencia psíquica, la violencia a nivel doméstico, que la juventud no percibe, es lo que hará que precisamente en la actualidad no estemos suficientemente concienciados. Y esto también lo afirma la delegación del gobierno contra la violencia de género, que afirma que la juventud no percibe la violencia de género en todos sus ámbitos. Podemos hablar de suficientemente concienciados cuando solo podemos percibirla en uno de sus muchos ámbitos. ¿Es esto suficiente concienciación? Además, ustedes hablan de que todos podemos ver campañas contra la violencia de género y que estas mismas nos conciencian precisamente contra la misma. Bien, permítanme hablarles de que, lo primero, un 50% de la población joven, como ya he dicho, no ha visto estas campañas. Y segundo, debo recordarles que en esta misma sala el otro día se hablaba de campañas ineficaces en España, por ejemplo, por citar una de Alicante mismo, en la cual se hacía apología del machismo mediante la publicidad de chistes machistas. ¿Es esto concienciación? ¿Es esto lo que va a hacer que estemos suficientemente concienciados? Aparte, ustedes nos han hablado de la ley educativa, de la LOMCE, y de que esta precisamente incluye, perdón, estoy en mi último minuto y debo terminar, y de que esta precisamente incluye
fórmulas y teorías para eliminar la violencia de género. Bien, permítanme recordarles, como ustedes mismos han dicho, esta ley educativa es de este año. ¿Está actualmente la juventud suficientemente concienciada? Me están diciendo que una ley que se ha instaurado este mismo año es tan eficaz que en un solo año ya ha conseguido concienciar a la juventud y contra la violencia de género. ¿Es esto lo que están afirmando? Bien, quizás dentro de unos años estemos suficientemente concienciados porque esta ley actúe. Pero lo cierto es que actualmente, hoy en día, que es de lo que habla el debate, no estamos suficientemente concienciados. Por esto les hablo de que nuestro argumento cultural y nuestro argumento ideológico rechazan totalmente su argumento cognitivo y de resultados. Resultados que ciertamente son, y valga a ser la redundancia, inciertos y no aprueban que la violencia de género se haya reducido. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ortiz y soy contrarrefutador de la postura a favor para la pregunta ofrecida en este debate. En primer lugar, me gustaría contrastar la fiabilidad de los datos que nos comparte el equipo contrario. Hace un segundo nos destacaban que un 50% de los jóvenes no recuerdan ningún tipo de campaña y nos decían que este dato era del propio Ministerio. Bien, es el propio Ministerio el que este año ha publicado un estudio en el que bien dice que el 81% de la juventud conoce la Ley Integral de la Violencia de Género, de la que hemos hablado y volveremos a hablar ahora, además del número 016, o recuerda alguna de las campañas para la sensibilización contra la violencia de género. Por tanto, deben ustedes revisar sus datos. ¿Su pregunta? Una fuente no poco fiable, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, un informe de este año. ¿Y esto? Discúlpeme, este estudio sale del propio Ministerio. Por tanto, no entiendo cómo puede usted decir que se están chocando el uno con el otro. Pero es que, además, yendo más lejos, los jóvenes rechazan la violencia de género y saben que la violencia de género es el mayor problema de la sociedad. Además de esto, un 88% de la adolescencia, gracias a estas campañas, sabe dónde acudir para interponer una denuncia en caso de violencia de género. Además de esto, como afirma Injuve, el 96% de los jóvenes estaría dispuesto a denunciar un caso de violencia de género. Por tanto, estamos viendo que la sensibilización es suficiente. Además, ustedes dicen que la juventud solo conoce los casos de las lesiones, pero como demuestra el INE, el 55% de los casos de violencia de género son las lesiones. Por tanto, estamos viendo la parte más importante del problema. Por tanto, estamos actuando con concienciación frente a él. Estamos viendo lo más importante. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir construyendo. Primero vamos a lo más importante y luego vamos siguiendo caminando para construir esa concienciación. Pero no es cierto que aunque la juventud pueda rechazar la violencia de género, lo cierto es que según datos del Ministerio no reconoce esta en todos sus ámbitos y por lo tanto no puede estar suficientemente concienciada. Puede ser que no la reconozca en todo su ámbito, no se lo niego. El caso es que conoce cuál es el ámbito que más se produce y lo rechaza. Y no solo lo rechaza, sino que actúa frente a él y no es parte del problema. Por tanto, la concienciación es suficiente. Además, ustedes nos han dicho que como una ley que se ha impuesto este año, como puede ser la 11, va a concienciar lo suficiente a la población. Bien, como he dicho, el 81% de los jóvenes conoce la Ley Integral contra la Violencia de Género. En esta se establece que en la educación debe de haber medidas que conciencien sobre la violencia de género. Y esta ley no fue firmada ni aprobada el año pasado, sino que fue aprobada en 2004. Por tanto, vemos cómo en todas las reformas educativas que ha ido habiendo desde 2004 se ha visto que la violencia de género es un tema a tratar y que se ha ido tratando. Y que además se trata también en la ley educativa que a nosotros nos concierne. Además, en esta misma ley se establece que tenemos ahora una mayor conciencia que en épocas anteriores. Lo que anteriormente era un delito invisible, ya no lo es, porque lo que hemos hecho mediante la suficiente concienciación, no solo de los jóvenes, sino también de los adultos, ha sido que un problema que antes estaba normalizado, ahora no lo sea.
Vamos atacando los casos uno a uno. Ustedes nos dicen, nos han afirmado que la justicia no trabaja lo suficiente contra la violencia de género, pero como nos dijo ayer Carmen Funes, 6.000 hombres están en prisión cumpliendo por penas de violencia de género. ¿No le parece que la justicia funcione? Disculpe, le he contestado ya, os pregunté. ¿No le parece acaso que la justicia está actuando? Pero bien, nosotros nos estamos refiriendo a la juventud y tampoco me están afirmando ustedes los rangos de edad en los que se mueven estas personas. Por otro lado, en cuanto a su argumento cultural, nos hablan de las canciones con letras sexistas, pero discúlpeme, ¿qué porcentaje de la población joven escucha estas canciones? ¿Qué porcentaje de la población joven no está concienciada por culpa de estas? ¿Me pueden enseñar algún dato? El caso es que no lo han sacado. Y por último nos han hablado de que 1/3 de la población ve normal la violencia de género. Discúlpeme. ¿Y los otros 2/3? ¿No es acaso esto una concienciación suficiente? Hemos logrado una concienciación suficiente gracias a las medidas que nos da el gobierno. Hemos logrado una concienciación suficiente gracias a la educación. Y esta concienciación es suficiente en los jóvenes porque los medios dan resultados. Gracias. El tema que nos ocupa está llegando a su fin, y mi equipo, tras escuchar la postura contraria y defender perfectamente la nuestra, mantiene un rotundo no a la pregunta planteada el día de hoy. ¿Está la juventud suficientemente concienciada sobre la violencia de género? Amores que duelen, amores que matan. Aunque realmente se puede llamar amor, pues estamos escondiendo el desconocimiento sobre la toxicidad de las relaciones que abundan hoy entre la juventud, entre la sociedad, con una bonita palabra. Una palabra que hoy en día se utiliza para tapar los comportamientos más atroces que se pueden dar entre personas que se quieren. Irónico, ¿no creen? ¿O realmente dirían ustedes que todas esas niñas, chicas o mujeres que dicen que las insultan u oprimen porque las quieren, saben lo que es realmente la violencia de género? ¿Creen que el asesino de Alba la consideraba como una igual a ella? ¿Que su relación era igualitaria? La respuesta es no, porque esta gente no entiende la igualdad. Y es que por mucho que el equipo contrario asegure que el aumento de las denuncias significa un aumento de concienciación, quizá deberían plantearse qué entienden ustedes por violencia de género, puesto que estas denuncias nacen de la agresión física, ya que, como hemos demostrado con nuestro argumento ideológico, no se tienen en cuenta realmente todos los acosos o agresiones psicológicas. En cuanto a las medidas legales defendidas, entendemos que la ley pone los medios, pero si la juventud no encuentra en qué afectan esas medidas, son insignificantes. En referente a las denuncias, permítanos puntualizar que su aumento no tienen realmente correlación con las sentencias emitidas, porque son mucho menores. En último lugar, recalcar los dos férreos argumentos en los que nos hemos basado para defender nuestra postura. En primer lugar, el cultural, el cual está fundamentado por el machismo tan latente que se da en la sociedad, desde algo tan básico como la música que consume la juventud, pasando por la definición que da la RAE de sexo débil, como comentó mi compañero Mauro con anterioridad, pasando por la instrumentación que da la juventud a las redes sociales como herramienta de control. Por otro lado, nos hemos basado en un argumento ideológico para demostrar que ni siquiera se da en todos los ámbitos esta concienciación, ya que de hecho la mayoría de la sociedad solo reconoce como maltrato la idea del maltrato físico, obviando lo psicológico. Y ahora, díganle ustedes a los padres de Alba que su homicida había visto anuncios en la televisión o que había recibido charlas sobre concienciación en el instituto. Díganles que el machismo está controlado en la sociedad. Por favor, les invito a que les digan que un joven concienciado asesinó a su única hija. No son capaces, ¿verdad? Muchas gracias. En el año 2015,
Un joven con un teléfono móvil presenciaba una agresión de violencia machista. Una mujer embarazada en un balcón era agredida por su marido. El joven de inmediato llamó al 016 y logró salvar a 2 víctimas de violencia de género, a la mujer y a su futuro hijo. Miembros del jurado, público presente y del equipo contrario, llegados a este punto del debate, me gustaría invitarles a hacer un recorrido por los hechos en él hoy presenciados. Ante la pregunta, ¿están los jóvenes suficientemente concienciados ante la violencia de género? Mi equipo ha defendido un rotundo sí con la postura a favor, apoyándonos en una elaborada tesis, porque el conocimiento da resultados. Y 2 sólidos argumentos. Uno cognitivo, en el que partimos de la premisa de que ha habido un aumento de denuncias, y al no poder conocer el número de casos exactos, este aumento es igual a mayor concienciación. Concienciación que nos llega gracias al Estado, gracias a la educación y gracias a sociedades anónimas como Mujeres en Igualdad, gracias a la que estamos hoy aquí. Y un argumento de resultados, recordando que no se puede conocer el número exacto de casos. Si hay un aumento de denuncias, eso quiere decir que ante la formación y la información, la juventud responde. Mientras, el equipo contrario ha intentado defender la postura en contra con 2 argumentos no tan resistentes como los nuestros y una línea un tanto endeble, apoyándose en un argumento de cultura machista del que no nos han mostrado ninguna evidencia y un argumento ideológico. Sin embargo, mi compañero Jesús les ha demostrado que ha habido participación durante todo este mes contra la violencia de género, el mes de noviembre. Y con el resto del año, otras asociaciones hacen campañas, quizá con no tanta repercusión mediática, pero las hacen. Y estas influyen en los jóvenes, que actúan. Su argumento de cultura machista cae frente a nuestro primer argumento, ya que no solo se nos enseña sobre el feminismo y cómo actuar en contra de la violencia de género en la escuela, sino que en torneos como el de este mismo fin de semana también se nos ha hablado de la violencia en las redes sociales, concienciándonos ante el problema. Pero es que además mis compañeros les han demostrado que toda esta concienciación da resultados, pues los jóvenes rechazan la violencia de género y el 98% sabría dónde ir en caso de una agresión y otro 96% cómo actuar. Avanzamos paso a paso, como recordaba el compañero. Bajamos desde la cima de este iceberg, que nos mostraban antes, mediante leyes contra la violencia de género y educativas que afectan a la juventud. Además, como ya he dicho, no nos han mostrado en ningún momento evidencias de este argumento cultural, además que durante todo el resto del debate. Me gustaría recoger mi línea argumental y argumentos una vez más. Nosotros hemos defendido un rotundo sí mediante la línea porque el conocimiento da resultados y un argumento cognitivo y un argumento de resultados. Muchísimas gracias.